Gracias, doctora, por la presentación. La indicación y el manejo de las ondas pleurales es tema habitual en el área quirúrgica, pero no es exclusiva del manejo del área quirúrgica este procedimiento. Vamos a tener, como recuerdo anatómico, nos vamos a enfocar en el área de la cavidad pleural. Vamos a tener que el tórax va a estar separado de la zona abdominal o el área abdominal propiamente dicha a través del diafragma. ¿Ok? Nosotros nos vamos a centrar en esta zona que es la cavidad pleural. La cavidad pleural es un espacio virtual que se forma. La pleura es una capa que se divide en dos, que hace un repliegue. Una de ellas va a estar adherida a lo que es la pared torácica, que se le va a conocer como pleura parietal, y la que recubre los pulmones es la que conocemos como pleura visceral. ¿Ok? Entre estas dos hojas va a existir ese espacio habitual que conocemos como cavidad pleural. Ahí se va a encontrar una cantidad mínima de líquido. Este líquido se produce por la misma pleura y este líquido permite que estas hojas se deslicen fácilmente, ¿ok? Es aquí donde nos vamos a centrar para explicar el procedimiento y sobre todo la indicación y el manejo de este procedimiento quirúrgico. Aproximadamente se produce alrededor de 0.01 mililitro por kilo de peso por hora de este líquido, que en términos generales son alrededor de 20 mililitros. Recordemos entonces que este espacio es un espacio pequeño, es un espacio virtual. Se va a ver alterado cuando la fisiopatología o la mecánica, más bien dicho, de la respiración genera una presión negativa. Es decir, cuando entra la columna de aire, vamos a formar una presión negativa. Esta presión va a comprimir de alguna manera este espacio mínimo que tenemos aquí y va a estar regulando el flujo de ese líquido que se produce. Una alteración a este nivel va a provocar la presencia de una cantidad anómala de este líquido, una cantidad o la diferencia de componentes de esta o la cantidad de aire. En esta área, en esta pequeña área que tenemos aquí, en teoría no existe este aire. Entonces, si hay una afectación en esta mecánica, se va a ver afectada toda la función pulmonar, que como tenemos en cuenta, el fin último de es realizar un intercambio de gases. Entra la columna con cierta presión para llegar a la región alveolo-capilar, donde se va a realizar este intercambio y así mantener oxigenado el cuerpo. ¿Ok? Como vemos, la caja torácica va a formar una especie de protección contra traumatismos, va a albergar los pulmones, la porción central es el mediastino, que pues no compete a esta plática, y es una caja que protege, pero a la vez tiene que permitir un cierto movimiento de los movimientos respiratorios para poder realizar esta entrada de aire. ¿Ok? Vamos a tener que en este hospital la cantidad o la incidencia de la colocación de sondas pleurales no conocemos exactamente a nivel mundial. Aquí en el hospital, el servicio de cirugía en el Hospital Central están, al menos en nuestro departamento, se realizan estudios de investigación. Se realizó uno aquí para estudiar la incidencia, el manejo y diferentes aspectos relacionados a este procedimiento. ¿Ok? En nuestro hospital, un 2% es la incidencia por año aproximadamente de la colocación de sondas. A nivel mundial no existe un parámetro o no se sabe cuántas sondas y por qué se ponen estas. ¿Ok? Se enfocan mucho en lo que es el trauma torácico. Son muchísimas patologías que se pueden, las sondas, este procedimiento es sencillo. Los cirujanos estamos en esta área y para nosotros es un procedimiento pues bastante frecuente, pero no solamente es el área quirúrgica, al menos aquí en el hospital se ven incluidos servicios como medicina interna, urgencias, y estos van a participar en la colocación de dichos procedimientos. Es un procedimiento relativamente sencillo, pero
hay que tomar en cuenta ciertos aspectos. Uno de los principales es qué patologías se pueden ver involucradas para que se requiera la colocación de dicha sonda, ¿ok? Entre ellas está el neumotórax, que como recordaremos, es la entrada de aire anómala en esa cavidad que les mencionaba anteriormente. La presencia de ese aire es completamente anormal y va a producir un efecto que va a impedir que se realice de manera adecuada el mecanismo de la respiración que veíamos previamente. Existe, como ya lo mencionaba el doctor Jiménez, una situación especial que es de extrema urgencia, que es un neumotórax a tensión, que es decir, que la cantidad de aire no solamente colapsa, sino desvía, y es una situación de emergencia inminente que compromete la vida del paciente. ¿Ok? El neumotórax es, en términos generales, el aire o un gas que está dentro de la cavidad pleural. Existen varios tipos de porcentaje. Alrededor del 15% se puede manejar con ejercicios respiratorios y vigilancia. Es un paciente que se debe de vigilar. En países con más desarrollo se puede mandar a casa, pero aquí por la barrera de muchas veces del lenguaje, la dificultad para llegar, no se puede realizar ese tipo de procesos. Entonces se internan, pero hay que vigilar. No es un punto de corte fijo, o sea, si es 15%, pero el paciente tiene sintomatología, o sea, está viendo comprometida su mecánica de la respiración, está indicado realizar una colocación de sonda pleural. Existen las válvulas de Heimlich, a veces que en neumotórax a tensión, pues es la verdad lo que se tenga a la mano, pero se considera que la colocación del tubo es una vía para realizar también otro tipo de alternativas o procesos para evitar que un paciente entre a quirófano, que más adelante se los voy a comentar. Otra de las patologías en donde se puede ver la indicación de la colocación de sondas pleurales es el derrame pleural, que es nada más la presencia de algún tipo de líquido en este espacio de una cantidad anormal. ¿Ok? Es bien importante conocer el origen o de dónde viene este líquido. ¿Ok? Porque la colocación de sondas pleurales puede ser un proceso diagnóstico y terapéutico al mismo tiempo. ¿Ok? Entonces siempre se debe saber qué es lo que causa el derrame y en muchas ocasiones no está indicado colocarlo, ya que con tratamientos médicos se puede solucionar sin someter al paciente de forma innecesaria. ¿Ok? El hemotórax, que es la presencia de sangre dentro de la cavidad pleural, generalmente va asociada a traumatismos. Existen etiologías distintas. La mayor o la más frecuente, al menos en nuestro medio, es traumática. Existen coagulopatías o situaciones oncológicas que pueden presentar este cuadro, esta patología, pero en nuestro medio es traumático. Existen, estas patologías pueden estar combinadas. Podemos tener un neumotórax, un derrame pleural también con neumo, no son patologías aisladas. Ese es el estudio de los resultados que vimos aquí. Se realizó un estudio hecho por el servicio, que son, se estudiaron 226 pacientes mayores de edad y ver la causa, las etiologías que indicaron la colocación de sonda pleural. ¿Ok? La mayoría de estos es el neumotórax, es el principal, sobre todo de origen traumático. Le sigue el empiema, que aquí sí es en comparación de los artículos o estudios previos, aquí colocaba en segundo lugar el derrame pleural. Creemos, más son hipótesis, que es por el difícil acceso, la difícil distribución que se tiene aquí, las serranías, distancias largas para tener acceso a una atención. Le sigue el derrame pleural de cualquier origen, ya sea reumatológico, oncológico, insuficiencia cardíaca, todos ellos van englobados aquí. Y ya por último, lo que es ahora sí con diagnóstico propiamente dicho, como una tumoración pulmonar. Estudios de imagen. Ya tenemos a grandes rasgos cuáles son las patologías que pueden indicar la colocación de una sonda. La radiografía es el estudio que la Asociación de Cirujanos Cardiotorácicos recomienda como el estudio más sencillo, económico y que aporta más información
acerca del manejo inicial de estas patologías, ¿ok? Eso, por medio de una radiografía podemos diagnosticar un derrame, un hemotórax y un ojo experimentado, pues hasta podría discernir las variaciones de intensidad de ya sea la diferencia entre sangre, pus o algún tipo de líquido. ¿Ok? Se recomienda la tomografía. La tomografía es muy precisa, aporta gran cantidad de información, pero es un estudio costoso, es un estudio que somete a radiación, entonces debemos ser muy cautelosos para solicitar este. En nuestro medio, la tomografía se utiliza mucho sobre todo por los eventos traumáticos y porque no solamente se estudia aquí la región torácica, sino el cuerpo en general. Entonces, primeramente, sobre todo, pues, a los médicos internos, tenemos que tener en cuenta la clínica. De hecho, el neumotórax, atención, el diagnóstico es meramente clínico y el hecho de llevar al paciente a un estudio de imagen puede deteriorar o retardar, mejor dicho, la intervención adecuada. Entonces debemos tener siempre en cuenta que los estudios de imagen son estudios de apoyo, de correlación clínica. En todas las patologías en medicina, la historia clínica, la historia natural de la enfermedad son aspectos súper importantes de analizar primero antes de apoyarnos en un estudio de imagen. Podemos observar en las radiografías la presencia del signo del menisco, que es el borramiento del receso costodiafragmático, y esto nos va a tomar en cuenta la presencia de algún tipo de líquido, ¿ok? Puede ser desde un empiema, derrame o hemotórax. Aquí, ¿cómo nos va a indicar? La presencia de una enfermedad previa, datos de infección o algún tipo de traumatismo. Como bien dijimos, la colocación y la indicación más que nada del sello pleural es un procedimiento que se tiene de manera habitual en el servicio, pero no somos los únicos que estamos en función de colocar esto. Siempre se deja al especialista o a la persona mejor entrenada a la colocación del mismo, pero no es exclusivo de nosotros. Es por eso la importancia de saber cuándo se coloca, cómo se maneja y qué complicaciones se pueden esperar. Un sello pleural, ¿qué función tiene una sonda pleural? Es extraer, evacuar el aire o gas o algún tipo de líquido de la cavidad pleural, la cual impide la reexpansión adecuada de los pulmones, ¿ok? Al momento que nosotros introducimos este sello, vamos a restablecer la mecánica respiratoria normal, ¿ok? ¿Cuándo lo vamos a poner? Ante un diagnóstico de neumotórax, como él lo mencionaba, es alrededor del 15 al 25% cuando se indica la colocación de no es un término fijo. Si el paciente presenta deterioro, sobre todo pacientes añosos, pues aquí eso se queda a criterio clínico. Siempre es el estado clínico del paciente también es mandatorio. Neumotórax, atención, es ya sea cualquier tipo de maniobra que sea la evacuación del aire, es indicativo y es urgencia. El hemotórax se considera alrededor de arriba de 200 cc. ¿Cómo vamos a saber con una radiografía? Es aproximadamente cuando se empieza a borrar ese receso que les mencionaba anteriormente, es alrededor de la cantidad de 200, 250. Entonces, por cada espacio costal que se borre, se consideran que son alrededor de 200, 250. Entonces, una medición aproximada, no es exacta, para tener en cuenta para la colocación de una sonda. Derrames pleurales, la presencia de un quirotórax, un empiema, que es la colección de pus en esta cavidad, un derrame paraneumónico, todo eso nos va a conducir la historia clínica para llegar a un diagnóstico. También las sondas pleurales se utilizan posterior a la cirugía cardíaca, pues se abre en muchas ocasiones se abre la cavidad o algún procedimiento quirúrgico en el área del esófago. ¿Ok? Contraindicaciones. Hay que tener en cuenta que las contraindicaciones, una de ellas es las coagulopatías o un tipo de alteración en la coagulación, ya que pues ahorita se va a mencionar,
cómo vamos a realizar esta técnica. Hay que ver también que el paciente esté de acuerdo, y ya una contraindicación relativa sería infección o lesión en el área donde se colocaría esta sonda. Ya sabemos qué tipo de patologías, ya sabemos cuándo vamos a indicar la colocación de estas. Ahora necesitamos una sonda. La sonda es un tubo, es cilíndrico. Generalmente los materiales es Silastic, existen de caucho. Hay situaciones donde pues no se cuenta con el recurso, se han puesto sondas Nelaton, sondas Foley. El fin es llevar líquido aire dentro de la cavidad hacia el exterior y restablecer la mecánica de la respiración. ¿Ok? Existen diversos calibres, diversos materiales. Existen estos fenestras que son orificios por el cual se va a drenar el aire o el líquido. Existen Frenches del 12 hasta el 36, incluso hasta el 40. Y estos, hay unos que tienen nada más la fenestra al inicio de la sonda, o hay o hay sondas que tienen varios fenestros u orificios, ¿ok? En cuanto a qué calibre elegir, no hay un consenso. Se han hecho varios estudios que en EMPIEMA se pone una sonda de menor calibre y funciona, o una sonda de mayor calibre. No se ha visto un beneficio real para determinar qué calibre se utiliza en dichas patologías. Por lo general, y la mayoría es a grado de recomendación, no existe una evidencia. A presencia de neumotórax o derrame, se prefieren sondas pues, de menor calibre, 22, 24. Ya en presencia de hemotórax y empiema, pues de mayor calibre, sobre todo porque estos van a tener muchos detritos, coágulos, depósitos de fibrina, los cuales pueden tapar. Y a mayor calibre tienden a estar con mayor fenestraciones y facilitar la extracción de líquido o de los fluidos. Después de la sonda vamos a necesitar un sistema colector. Existe, como veíamos, la mecánica de la respiración. Entra la columna de aire y se forma un sistema de presión negativa. En general, ¿qué es lo que vemos este tipo de aparatos? Sobre todo los estudiantes o los internos de medicina los van a ver muy frecuentemente aquí en el área del hospital. Generalmente aquí en el hospital se usa un cameral. Es un tubo, es el tubo que se va a conectar hacia el paciente, el que se va a introducir. Este va a sacar el líquido fluido. Existe un sello de agua, que es la segunda cámara. ¿Para qué existe este sello de agua? Para que el gas que salga no regrese a la cavidad pleural. Entonces estás extrayendo el aire o el líquido, pero no estás permitiendo que nada regrese, ¿ok? En el sistema de tricameral es el mismo principio, solamente se agrega un tercero que es una cámara de succión, ¿ok? Es el tubo que viene del paciente, es el sello de agua que impide que se regrese el gas, y en el tercero es una fuerza de succión controlada, que va a asemejar la cantidad de succión que se tiene dentro de la cavidad, que es este sistema que tenemos, el sello de agua, la columna, y ese es el sistema colector. Aquí podemos ir graduando y podemos ver las características que tiene. Entonces vemos que la indicación de la colocación de una sonda pleural no solamente es diagnóstica, también puede ser terapéutica, ¿ok? Al momento que incidimos podemos recolectar líquidos, saber qué características tiene, si son características de empiema, a ver qué microorganismo se encuentra involucrado. Tenemos que para la técnica de colocación de sonda pleural vamos a tener que principalmente tenemos que conocer la técnica, tenemos que tener bien definida qué patología es, y lo segundo importante es informar al paciente. Es un procedimiento relativamente sencillo, pero no está exento de complicaciones. Se tiene que informar al paciente sobre las posibles complicaciones de este procedimiento, riesgos y beneficios que tiene ¿ok? Se debe de contar a manera de instrumental, o insumos médicos, campos estériles, tiene que ser una técnica completa estéril, es una técnica estéril.
Se puede realizar al pie de cama o en quirófano, pero siguiendo el protocolo de higiene, ¿ok? Generalmente se realiza entre el quinto y sexto espacio intercostal. ¿Por qué en este? Vamos a tener que, para iniciar esto, primeramente identificamos la patología, marcamos el lado que es y vamos a formar este triángulo de seguridad. Este triángulo se forma por el borde del dorsal ancho y el borde lateral del pectoral mayor. Trazamos una línea horizontal sobre estos a la altura del pezón y este triángulo nos va a permitir alejarnos lo más posible de lo que es el diafragma y alejarnos de lo que es la torácica interna o la lesión de una arteria intercostal. ¿Okay? Se le va a pedir al paciente que esté en decúbito supino, es decir, boca arriba. Se le va a pedir que tenga una inclinación de aproximadamente 45 grados. Se va a colocar el brazo del área donde se va a realizar la incisión por detrás de la cabeza. Hay que recordarle al paciente que esta posición es la que se va a tener que mantener durante todo el procedimiento, ¿ok? Entonces, aquí es bien importante conocer qué pacientes son cooperadores o no cooperadores y es un proceso que utiliza anestesia, pero sigue presentando dolor y es un procedimiento molesto, ¿ok? Entonces, hay que hablar bien con el paciente, dejarle en claro que puede sentir eso y que necesitamos de su cooperación para poder realizar este procedimiento, ¿ok? Ya que tenemos la zona marcada, hay que anestesiar. Es bien importante palpar las costillas, ¿ok? Se realiza antisepsia, sea con clorexidina, isodine, todo es con técnica aséptica, ¿ok? Se va a infiltrar y la incisión se va a realizar con una hoja de bisturí. Aquí es importante hacerla de acuerdo al calibre de la sonda que se eligió, ¿ok? Ya que se elige la sonda, realizamos la incisión con la ayuda de una pinza, ya sea que una pinza hemostática, vamos a disecar, vamos a separar estos tejidos. Es bien importante identificarlo con la palpación. Vamos a incidir en el borde inferior de la costilla superior, todo esto para evitar el paquete neurovascular. Todo eso se realiza tratando de evitar estructuras vitales o con daño adyacente, el diafragma, el hígado, el vaso, hasta el estómago o incluso el mismo tejido pulmonar. Entonces es bien importante identificar el espacio, ya que se realizó el espacio con una pinza Roma, se introduce. La introducción de esta sonda siempre es cefálica y posterior, ¿ok? O sea, hacia atrás y hacia arriba. Como les mencioné, hay distintos tipos de sondas con ciertas fenestras, con ciertos orificios. Hay unas que solamente tienen un pequeño orificio aquí y otras que tienen a lo largo de... Se recomienda que se dejen 2 centímetros para que estos orificios queden dentro de la cavidad pleural. Si estos quedaran por fuera, habría fuga de aire y no serviría de nada, seguiría habiendo presencia de aire en esta cavidad o se impediría el funcionamiento adecuado de esta sonda. Aquí tenemos otro esquema, igual se identifica, se separa, hay que tener en cuenta, aquí se van a sentir los músculos intercostales, sentir los rebordes y es bien importante, a mayor grosor de la sonda es más rígido. Entonces, es un plástico que es rígido, pero no tanto para evitar lo más posible la lesión de los tejidos. No hay que forzar, al momento que ustedes hacen la palpación, hay que sentir, hay diversos procesos adherenciales, sobre todo, por ejemplo, en procesos oncológicos, donde este espacio pues prácticamente está adherido al pulmón. Entonces, si a la digitopresión no se puede introducir la sonda, no hay que forzarlo, porque podríamos dañar el parénquima renal, el parénquima pulmonar, o lesionar alguna de las arterias, ¿ok? Entonces, si a la digitalización no se puede palpar un espacio donde se introduzca lo que es la sonda, pues es mejor buscar otra alternativa. Ya que se encuentra colocada,
se fija con una sutura gruesa en una forma de nu, y esta debe quedar bien fijada, que no exista movimiento, ya que si existe más del movimiento, esto se puede salir y pues no funcionaría la sonda y sería nuevamente una molestia o una invasión nuevamente al paciente. Quedaría de esta manera, es en el quinto espacio, entre el quinto y el sexto espacio intercostal, posterior y superior, ¿ok? Esta va a restablecer ya sea la salida de fluidos o aire, y esto es como se vería una sonda con control radiográfico. Aquí vemos la fenestra, aquí tiene otra, que está dentro de la cavidad pleural. Se recomiendan las guías, la Asociación de Cirugía Torácica recomienda que se tome un estudio de imagen para el diagnóstico, a excepción del neumotórax atención, y un estudio de control, ¿ok? Se recomienda, pero también se ha visto que la funcionalidad de la sonda es clínica. Entonces, si ustedes al momento de incidir obtienen salida de aire o salida de fluido, se considera que se está realizando el fin de la colocación de esta, ¿ok? Entonces no es una medida necesaria. Pues en hospitales donde se tiene el recurso, pues se realiza. Ya que vemos todo eso, es una área, al final de cuentas es una área que va a tener una entrada de organismos, ¿ok? Entonces hay que tener y hay que indicar cuáles son los cuidados que se debe tener con esta área, ¿ok? Hay que manejarlo, ese tubo con las técnicas de asepsia, hay que cubrirlo, hay que estarse cambiando el apósito que se coloque encima de esta, vigilando las características de la piel, es bien importante. Muchas veces nada más se observa la característica de los líquidos o la radiografía, es bien importante descubrir las heridas y ver la calidad de la misma. Muchas veces de esta podemos detener los procesos infecciosos, sobre todo en pacientes añosos, en pacientes con algún tipo de inmunosupresión. ¿Ok? Al hacer esto, pues se puede intervenir de manera más temprana para la resolución del mismo. ¿Ok? Este procedimiento es un procedimiento que no está exento de complicaciones. ¿Ok? Una complicación derivada de la colocación de este sello puede aumentar el costo en el hospital y la estancia hasta 9 veces. Hay tipos de complicaciones que se pueden clasificar como de tipo insercional, posicional y por retiro. Dentro de las insercionales vamos a tener, número 1, que es una sonda que no se pudo colocar, que se quedó en tejido subcutáneo, que una sonda, el sangrado durante la incisión. Una complicación del tipo posicional es una sonda acodada, le llamamos, es decir, no tiene la función de, o se quedó las fenestras por fuera de la cavidad pleural, entonces nunca va a tener su función adecuada. ¿Ok? Hay que tener en cuenta estas complicaciones para prevenirlas sobre todo. ¿Ok? Y las complicaciones por retiro, ahorita se van a mencionar más adelante, que es después de la remoción de esta sonda, ¿ok? Entonces es bien importante saber, es un procedimiento que es muy sencillo en teoría, muy utilizado, que a veces no se tiene el seguimiento, la incidencia del mismo, pero eso mismo hace que no se protocolice y no se eviten ese tipo de complicaciones, que a fin de cuentas quien se vería afectado es el paciente. Alrededor de un 26% estas se van a deber a la calidad de los drenajes, ya sea una calidad en el efecto propio de la sonda o una mala elección de la sonda. Errores en la posición y ya en las complicaciones después del retiro, la presencia de algún hemo o nemo residual. No avanza, César. Allá. La duración y el retiro. ¿Cuánto se debe dejar? Ya vimos qué patologías, cuándo se coloca una sonda, ya vimos cómo colocarla, las complicaciones al insertarla y al
verificar la posición de esta. La duración aproximada en las series documentadas es 5.7 días, ¿ok? En el hospital central tenemos casi 2 días, más o menos la duración es alrededor de casi 8 días. Entonces estamos un poquito fuera de la curva normal, ¿ok? No hay ninguna diferencia entre el tipo de etiología con la permanencia de la sonda. No, al menos en el estudio que se realizó aquí de 5 años, de la población revisada de 5 años, no existe una diferencia de duración en cuanto a la causa con la duración de la sonda. ¿Cuándo vamos a retirar la sonda? En términos generales, existen lo que es la reexpansión pulmonar y vigilar el gasto por sonda. La asociación y varios estudios se mantiene en criterios, no es algo establecido, tampoco hay un consenso al respecto. En cuanto a la salida del líquido, el gasto, se considera de 200 a 500 en 24 horas como la situación ideal para la remoción. En nuestro hospital se considera 250, es la cantidad de gasto por día para la remoción. Nadie en el hospital, tanto los servicios de urgencia, cirugía y medicina interna, se vio que retirara la sonda con un gasto mayor a 250. Y hay que verificar el líquido. Hay que ver si no hay presencia de kilo, que continúe con gasto hemático o pus, que eso nos puede ser un indicativo para hacer otro tipo de intervención. También para un retiro se puede considerar la reexpansión pulmonar, que se puede verificar con el uso de controles radiográficos, ¿ok? Aún se considera la mayoría a una reexpansión casi total o parcial, menor a un 25% de neumo como indicativo para poder retirar la sonda. Era lo que les comentaba, los diferentes tipos de etiologías, derrame, empiema, incluso traumáticos o de origen oncológico, no hay una diferencia significativa en cuanto a la permanencia de la sonda. O sea, no podemos decir que con tal patología permanece más la sonda. Aquí en el hospital, de los 226, la mayoría está dada por la vigilancia del gasto, ¿ok? La mayoría, por debajo de 250 mililitros de gasto, se considera seguro para poder retirarla. Algunos utilizan alrededor de 52 pacientes utilizaron esta combinada y, la pura reexpansión, y en una combinada en 38 pacientes. La pura reexpansión pulmonar no se considera como tal, sobre todo ahí en pacientes oncológicos o con resecciones que iban a tener una capacidad pulmonar comprometida. Complicaciones. Después de que quitas la sonda, al menos en las series vistas, en eso sí coincidimos con los estudios que se han realizado. La mayoría es un derrame residual y un neumotórax mínimo. En nuestro hospital, solo un punto menor al 1%, un 0.9% requirió una reinserción de sonda, menor a la mitad, 0.04 requirió una intervención ya sea quirúrgica. Entonces, al menos con la unificación del gasto de 250 cc y la respiración pulmonar, pues podemos tomar en cuenta que son criterios adecuados y con un porcentaje de complicaciones por retiro dentro de las primeras 24 horas con un índice bajo. Tenemos que tomar en cuenta, y como cierre, que la indicación de sondas pleurales, el manejo, no solamente va a estar dado por los médicos o especialistas en el área quirúrgica. Vamos a tener, sobre todo aquí en Chihuahua, que existen centros con difícil acceso. Entonces, es importante saber cómo ponerla, cuándo retirarla y saber qué complicaciones esperar.
¿ok? La importancia de este procedimiento, que es un poco cruento o un poco difícil para el paciente, su colocación, es de gran importancia y evita a veces, en muchas ocasiones, una intervención quirúrgica innecesaria. Puede ser terapéutica y puede ser diagnóstica, entonces es uno de los puntos importantes para tener en cuenta, sobre todo los médicos que van a tener primer contacto, el saber manejarla para darle un menor índice de complicaciones a los pacientes. Y pues aquí sería mi plática. No sé